que desde CEO de Castilla y León estamos haciendo estas últimas semanas sobre todos los sectores más afectados en esta pandemia. La verdad me acompaña el presidente de FAE, Miguel Ángel Benavente, que también es vicepresidente de CEO de Castilla y León, y el presidente de los concesionarios de Burgos, Carlos Arce. Entre los tres vamos a dar la rueda de prensa y vamos a tratar de poner negro sobre blanco sobre la situación de un sector que realmente no ha tenido la visibilidad que debería tener, dada su importancia que tiene en Castilla y León, tanto la fabricación como los concesionarios. Pero el turismo, todos los sectores derivados del turismo, realmente han acaparado un poco al resto de sectores por la trascendencia que han tenido los mismos. Por eso desde CEO de Castilla y León venimos haciendo estas ruedas de prensa para dar visibilidad a todos los sectores porque están tan afectados unos como otros. Y es la verdad que bueno, pues como decía, tanto la fabricación como la distribución han sido muy dañados, ¿no? Las previsiones que había para el año 2020 no se han cumplido ni de lejos. Ha habido una caída en la matriculación de un 25%, y eso realmente es tremendo, ¿no? Y encima Burgos, que es cabeza para bien en muchos rankings económicos de Castilla y León, en este caso en el descenso de las ventas y por la matriculación de vehículos, ha sido un poco el que ha encabezado este ranking, pues nada bueno de Castilla y León, ¿no? Bueno, yo creo que hay una recuperación que está pendiente y va a estar pendiente, como todas las recuperaciones que hay ahora mismo. Todos los sectores van a estar pendientes un poco de la evolución de la pandemia. Eso va a ser fundamental, y de cómo vaya la vacunación y al ritmo que lleve, y que nos vayamos poco a poco inmunizando casi toda la población. Pero también va a depender mucho de la demanda, del público, de la demanda de la gente, ¿no? De las rentas familiares que dispongan, y esa demanda va a depender de esa renta familiar de la que dispongan las personas, y para eso hay que fortalecer a la empresa. Hay que apuntar a las empresas, hay que inyectar la liquidez, hay que hacer que las empresas sobrevivan por encima de todo, porque sobreviviendo las empresas se va a mantener el empleo, y manteniendo el empleo se va a poder disponer de esa renta familiar de la que estábamos diciendo antes. Otro de los temas que hay que tratar de evitar para que el sector, también esa demanda se pueda reactivar, es un poco el que no haya incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es muy mala para todas las actividades dentro de la vida cotidiana, y en este caso en el económico es todavía mucho, pero esa incertidumbre en la cual nos hemos visto abocados durante estos 2 últimos años, porque el ministro de turno decía, bueno, que si el diésel contaminaba más, que si la gasolina no sé qué, que si los híbridos, que si la electricidad. Yo creo que todos los coches, vayan con diésel, vayan con gasolina, sean híbridos o sean totalmente eléctricos, cada coche, dependiendo para el uso que se le dé, tiene las características necesarias para poder ser usado, y no tienen ninguna pega, ningún impedimento. Eso se debería aclarar muy bien y se debería tener muy en cuenta. Por otro lado, sí que también en esa demanda y en esa recuperación de la pandemia también van a jugar un papel importante la subida de los impuestos de matriculación, que eso realmente es una espada de Damocles muy grande que tiene el sector, y el fin del plan Renove. Ahora mismo, en una situación como la que tenemos, el plan Renove es una barbaridad que se haya retirado, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por eso, siendo un sector estratégico, siendo un sector importante, hay que priorizar para pedir fondos europeos para este sector, ¿no? Yo creo que eso es importante, y hacer la transformación correspondiente, tanto digital como industrial, como sectorialmente. En ese sentido, yo no me quiero alargar más, sino que quiero darle la palabra ahora a Miguel Ángel Benavente, y que luego después Miguel Ángel Benavente se lo da a Carlos Arce, y cuando acabe Carlos estamos a disposición de todos ustedes para que hagan las preguntas pertinentes. Cuando quieras, Miguel Ángel. Bueno, pues buenos días, Santiago, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que estáis asistiendo a esta rueda de prensa actualizada a lo que nos toca de modo virtual. Pero aún así, bueno, pues gracias como siempre por vuestra asistencia. Y como yo siempre suelo decir, lo que se hace, si no hay alguien que lo cuenta,
pues parece como que no existe. Y entonces un poco la razón de estas ruedas de prensa es eso, dar a conocer por la problemática de los distintos sectores que tenemos hoy en nuestra comunidad, ¿no? Y hoy, bueno, pues desde Burgos hoy hacemos un poco eco de los problemas que tienen pues, el sector de los concesionarios. Aquí no olvidemos que Burgos, que Castilla y León a nivel de fabricantes pues está ahí, no sé si es la primera o la segunda comunidad que más vehículos fabrica, pero bueno, pues el ciclo se cierra que esos vehículos se pongan en manos de los que los usan, al final del consumidor, ¿no? Y bueno, pues los fabricantes, el ejercicio 2020 de los auxiliares de automoción, pues yo creo que no ha sido un año tan catastrófico como se esperaba. Digamos que incluso hasta se puede decir que ha sido bueno si se compara con otros sectores, pero no es precisamente por el consumo que se produce en España, sino realmente es porque los fabricantes y los proveedores entregan piezas a vehículos que luego van al resto de Europa, ¿no? La situación en España se lleva detectando desde hace tiempo que la caída en ventas o matriculaciones está siendo cada vez más acuciante. Y bueno, y cierto es que Burgos siempre lidera ese ranking, que es algo que no sé si luego Carlos nos podrá aclarar cuál es la razón, porque económicamente no hay ninguna razón para que Burgos esté en esas estadísticas siempre un poco a la cola, cuando potencialmente se supone que a niveles de PIB y demás, pues está a la cabeza de Castilla y León, con lo cual ahí hay un poco una discordancia que seguramente tendrá su explicación. Lo que sí que está claro es que al sector de la automoción le hizo mucho daño aquellas declaraciones que hizo la ministra de Transición Ecológica diciendo que el diésel tenía los días contados. Y bueno, pues a raíz de ahí creo que hubo una caída importante de las ventas en diésel, que España era el país que posiblemente más consumía vehículos diésel, y además que, bueno, pues que Europa, de alguna manera, su parte importante de la automoción era precisamente el vehículo diésel, porque los americanos el diésel no lo conocen o no tienen la tecnología, los japoneses tampoco, y Europa, que realmente era la que tenía la tecnología del diésel, pues por esas decisiones políticas pues ha quedado un poco en entredicho. Y como bien decía el presidente de CESA en una conferencia, las emisiones de CO2 no se tienen que medir en el tubo escape, sino hay que medirlas en todo el proceso de fabricación, o sea, desde donde se empiezan a elaborar las materias primas para los componentes hasta el resultado final. Esto voy un poco bueno, ahora está muy de moda el tema del vehículo eléctrico, al cual hemos llegado tarde, porque Europa, pues entiendo que ahí va a llegar tarde y bueno, pues ahí hay una serie de materiales que precisamente si se tuviesen que fabricar esas componentes en Europa, posiblemente por la legislación actual no lo podrían hacer, porque hay esas minerales raros que se llaman, bueno, pues se llaman raros no porque sean raros, sino porque su extracción exige una serie de acciones que con la normativa actual europea posiblemente esa actividad no estaría permitida. Pero dicho eso, la situación es la que tenemos. Partimos de que aquí siempre se cacareó de que aquel famoso la España 2020, o sea que el 20% tenía que ser industria, y los datos reales son que este año lo vamos a cerrar con un 11% el PIB industrial de España sobre la industria. Bueno, pues está claro que si la industria está decayendo, los servicios están paralizados por decreto, pues la situación es realmente mala, ¿no? Pero cuando nos centremos en el tema de los concesionarios. Los concesionarios, de alguna manera, también han sido perjudicados, o sea, puesto que su actividad, al ser de más superficie determinada, además, han estado cerrados durante mucho tiempo, con lo cual malamente puedes hacer una labor comercial. Y aparte de eso, pues si tú das unos mensajes el día 5 de enero ya diciendo que los confinamientos o las restricciones de movilidad se van a producir hasta que acabe el toque de queda,
pues está claro que tú estás invitando al consumidor a decir quédate en casa y si tenías pensado cambiar de vehículo, aparte de las dudas que puedes tener, qué vehículo cambio, pues encima dices, bueno, pues lo dejo aparcado y tal, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos, que ya digo, será Carlos el que lo explique mejor, nos encontramos en una situación que la legislación española te dice que el vehículo convencional, el que hemos manejado siempre, el diésel, no lo compres porque es muy malo. Automáticamente, en el momento que hay incertidumbre, pues el consumidor se retrae, porque cierto es que cuando hablemos del año 30 o el año, un consumidor en esos años ya ha tenido que cambiar el vehículo otra vez, pero automáticamente eso produce un efecto de restricción y de duda, ¿no? Entonces te dicen, bueno, vehículo eléctrico, vale, pues venga, vehículo eléctrico. Pero ahora nos encontramos que la tecnología, o sea, lo que son infraestructuras, hoy por hoy España no cubre la posibilidad de que nos hiciéramos una compra masiva los usuarios de vehículos eléctricos o vehículos mixtos. Aparte que yo tengo mi criterio del vehículo mixto o del vehículo híbrido, que bueno, pues yo creo que es un poco querer y no poder, ¿no? Porque ahora mismo te dicen un vehículo híbrido de cierto nivel, pues resulta que haces 40 kilómetros en eléctrico, pero luego si vas de aquí a 300 kilómetros haces 260, pues con un consumo superior en litros a los 100 que el diésel, y además hoy en día el diésel y la gasolina prácticamente en emisiones están muy parecidas. Pero bueno, ese es el mensaje que nos están dando y es el que está calando y es el que tenemos que hacer, pero no tenemos infraestructura. Entonces, si queremos empezar a trabajar al consumidor vehículos eléctricos, pues hay que potenciarlo. Para eso, pues hay que tener una exención del IVA del 100%, cosa que no se produce en España, sí que se produce en otros países. Hay que tener un plan Renove con un importe, bueno, pues para coches que emitan menos de 140 gramos por emisiones, pues que con un importe no inferior a 1.000 euros, por decir algo, o sea, y luego, bueno, pues el famoso plan MOVES, aquel que hizo en su día la Junta, pues hay que volverlo a poner en marcha, ya que si tenemos que potenciar nuestros fabricantes, pues también hay que potenciar nuestras ventas. Y como resumen, bueno, pues yo entiendo que ahora mismo las administraciones, tanto la regional, la central y la municipal, tienen que realmente empezar a moverse porque si hay un sector fundamental para Castilla y León es la automoción. Si la automoción se paraliza con el peso tan importante que tiene en el PIB de Castilla y León, vamos a correr un riesgo de que Castilla y León genere más desempleo de lo que ya tenemos, puesto que el tema servicios, tema sector turismo, tema sectores en definitiva relacionados con los servicios, pues ya sabemos cómo están, casi con un 60% de desempleo. Y dicho eso, bueno, pues instar, ya digo, a las administraciones que sean ellos los que generen confianza, porque la confianza es lo fundamental para generar consumo, cuando hay confianza, y sobre todo, que es obligación de ellos facilitar las infraestructuras para poder tener una movilidad distinta a la que hoy conocemos. Pero para eso se necesita certezas y para eso tenemos que tener la seguridad de que si nos desplazamos a cualquier punto de España, pues no tengamos que hacer como antiguamente, que hacer una parada en el camino en las postas famosas, sino que podamos hacer como se hacía ahora, con tu tiempo estimado y preparado. Y para eso, pues hace falta infraestructuras, muchos enganches, muchos cargas rápidas y sobre todo, primar realmente el vehículo eléctrico si es que realmente eso es lo que se apuesta. Ahora mismo, bueno, pues con los fondos europeos, las noticias que hay, que no están confirmadas, pero que todo apuntan para allá, pues Castilla y León creo que no va a quedar demasiado bien posicionada, puesto que el gobierno central parece que ya tiene más o menos destinado lo que es el vehículo, o sea, el tema lo relacionado con el vehículo eléctrico para Cataluña y lo que es con el vehículo de hidrógeno, vamos, o el sistema de posible movilidad con el hidrógeno, pues el proyecto va a ir más pilotado hacia el País Vasco. Ahí creo que se está hablando de 6.000 millones de euros
una comunidad y otros 4.000 millones de euros para la otra. Entonces, bueno, pues Castilla y León, que se supone que es el primero o el segundo fabricante de vehículos, algo tendría que decir en todo esto. Y dicho esto, pues paso la palabra a Carlos Arce y, como siempre, pues agradecer vuestra asistencia. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos. Y simplemente por ser un poco, perdón, un poco más concreto a la hora de explicar nuestra idea principal, el mensaje de hoy, era intentar lanzar un mensaje de que todos los esfuerzos que hagamos para mejorar nuestra sociedad, mejorar lo que es las emisiones, el mensaje que está mandando el gobierno es que necesitamos un impulso claro y un mensaje claro de la administración. ¿Qué está sucediendo? Que no estamos viendo ese mensaje claro y lo que se está mandando son mensajes muy ambiguos, en el sentido de que no hemos conseguido, ni con el plan MOVES, ni con el plan de Renove, es el objetivo principal, que era quitar los coches más antiguos y más contaminantes. No hemos conseguido lanzar a la industria y vender y conseguir más ventas, sino que al revés se ha ido la industria hacia abajo, y eso no es bueno, obviamente. Creo que tenemos que repensar todas estas ayudas y pensarlas mejor para que el objetivo final, que es que el cliente, que es el que va a usar nuestro vehículo, y la sociedad se beneficie de todas estas ideas, ¿no? Es una pena que todos los millones que hemos gastado para los planes nuevos no estén consiguiendo el objetivo real. Seguimos teniendo el parque más antiguo de Europa, no conseguimos renovar, y los clientes que están comprando no están comprando coches eléctricos porque la diferencia de precios es muy grande todavía. No hay un incentivo claro a la compra de este tipo de coches, y es muy importante que eso haya desde el gobierno y desde la parte central y regional y la parte que toque local, es enfocarnos siempre en ese sentido, ¿no? En intentar que la gente cambie a algo más limpio, pero si no hay un incentivo claro, la gente no va a cambiar. Si después de todos estos recursos que hemos gastado no hemos conseguido ese objetivo, deberíamos repensarlo. Y por eso este mensaje que queremos mandar desde FAE y desde la Asociación de Concesionarios y del sector del automóvil en general, de por favor, administradores o administración, repensad estas ideas o estas ayudas. Tienen que ser más amplias, más potentes, y tienen que estar encaminadas a eso, a que el cliente final del bien que estamos vendiendo se vea que realmente tiene una ventaja y que está contaminando menos, porque yo estoy seguro que todas las personas que vivimos en el mundo queremos vivir una sociedad más limpia y mejor. El tema es que nos den esos medios para conseguir. Y quizá la ayuda europea, que es fundamental en este caso, ya que no es un tema solo español, obviamente, ni solo castellano-leonés o burgalés, sí nos puede venir para ayudar para poder llegar a ese objetivo, pero sí que es cierto, como decía Miguel Ángel, que estamos llegando muy tarde. Ya hemos llegado tarde al tema eléctrico, vamos a llegar tarde al tema del hidrógeno, y estos lujos no nos podemos permitir tal y como viene el mundo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la apuesta clara por el tema eléctrico, que parece que ser por donde tenemos que ir, ya la industria ha apostado por ello y tenemos que ir a consumo de vehículos híbridos y vehículos eléctricos para mejorar esas emisiones. Tiene que ser una apuesta clara. Ya la industria ya está produciendo ese tipo de vehículos y tenemos que conseguir que esa demanda aumente. ¿Y cómo queremos que esa demanda aumente? Pues a través de ayudas, de que el Estado ayude a esa compra de esos vehículos, porque también son grandes desconocidos que igual la gente no conoce. El tema, por ejemplo, del incentivo del IVA al 100% de los vehículos eléctricos tiene un sentido claro para intentar aproximar ese precio y ese valor a lo que realmente cuesta, porque realmente un coche convencional térmico, la diferencia de precio todavía sigue siendo muy grande con respecto a un eléctrico. Y entonces la gente se lo repiensa, porque amortizar eso va a tardar mucho en conseguir amortizar. Y también la incertidumbre de saber cómo funciona, que quizás ese mensaje tenemos que trabajarlo nosotros más. Pero vamos, entiendo que, por ejemplo, un ejemplo claro es que España somos de los países con menos enchufes y cargadores eléctricos de toda Europa, ¿vale? El nuevo plan europeo que está intentando lanzar es que los propios concesionarios seamos la punta de lanza y seamos los que más cargadores podamos tener en las concesiones, para poder hacer que los clientes que al principio no tienen cargador en casa puedan tener un servicio de carga en los propios concesionarios. Y de esa forma conseguir un mayor volumen de cargadores, pero claro, para eso también tiene que haber una inversión clara por parte de las eléctricas y por parte del Estado fomentando esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Si no conseguimos ese objetivo de que el cliente se siente animado en un momento de crisis como el que está ahora mismo y aumentamos los impuestos,
por ejemplo, el impuesto de matriculación que está aumentando, lo que provoca es que el mes de enero caigamos un 50% en ventas y el posible ingreso que habíamos tenido por IVA o por otros tipos de impuestos no los conseguimos. O sea, al final, ni el gobierno consigue recaudar más, ni conseguimos el objetivo de renovar y conseguir el objetivo de bajar el CO2. Es como una especie de pescadilla o locura que se vuelve la cola y no conseguimos el objetivo final, que es centrarnos y decir, señores, ¿qué tenemos que hacer para conseguir esto? Y parte de estas ideas no la están haciendo bien, creemos, desde la parte de la administración, que es la encargada de dirigir todo esto. Porque nosotros podemos ayudar, pero necesitamos ayuda clara de la administración. La administración local, pues la administración local puede ayudarnos en que los parkings sean, para los coches eléctricos híbridos, sean gratis. Instalación de más puntos de carga pública. Eso también entiendo que es una parte importante del nivel local. A nivel regional, que intenten fomentar la industria que se fabrica, como muy bien decía Miguel Ángel, que podemos quedarnos otra vez a la cola dentro de España a la hora de las inversiones, que a nivel regional hagamos ruido y que nos escuchen para decir, oigan, tenemos que conseguir, que hemos sido un motor muy importante en la economía de Castilla y León, no nos podemos quedar ahora a mitad del camino en este momento. Y a nivel nacional, claramente, que el enfoque tanto de impuestos como de ayudas deberíamos repensarnos. O sea, no puede ser que queramos dar un plan de ayuda de 400 euros a una persona que cambie un coche para achatarrarlo y el próximo año, su declaración de la renta, le quitemos casi la mitad. O sea, casi para hacer el trámite me supone más esfuerzo y me voy a ahorrar una cantidad irrisoria. Entonces, no es un sistema eficaz, se ha visto claramente durante todo el año pasado, aunque sea un año muy especial y muy raro. Y claro, que una industria pierda ese volumen de ventas es muy peligroso. Y creemos que estamos jugando con fuego, así de claro. Entonces, nuestro mensaje es, por favor, administración, céntrense en los clientes, céntrense en las personas. Si tenemos que cambiar y tenemos que ser más ecológicos y más limpios, hagámoslo, pero con una idea de que todos vayamos hacia el mismo sentido, no poniendo trampas en el camino, que es lo que parece que está sucediendo. Y bueno, pues por aclarar un poquito más, comentaros que también este año pues hemos empezado horriblemente mal, después de la subida de impuestos, sí que fue un año malo, un 30%, se amortiguó un poco la caída con respecto a lo que se pensaba, pero obviamente una industria en recesión o que estemos vendiendo fuera, eso también se puede luego resentir y que los puestos de trabajo y ese talento que queremos fijar aquí en Castilla y León, que también es importante, esto de que a veces hablamos de cómo podemos fijar mejores salarios y conseguir mejores cosas para nuestros ciudadanos, muchas veces es que igual ese talento se nos va muy rápido. Nos pasa con los médicos, nos ha pasado con un montón de cosas y yo creo que la industria del automóvil en este sentido sí que es una industria que fija mucho el talento. Y yo insisto mucho en esto porque creo que es muy importante. En todas las opciones que tengo y ocasiones que tengo de hablar, comento que esto del talento, si lo tuviéramos más en cuenta y lo fijaríamos, sería mucho más fácil conseguir que esas buenas ideas o ese I+D+I o esas funciones se podrían quedar aquí y poder crecer a partir de eso. Y poco más. Si podemos abrir preguntas cuando queráis o si hay alguna cosa que podamos ayudaros, para eso estamos. La primera pregunta que ha llegado es dirigida a Santiago Aparicio, de la cadena SER. Hace dos preguntas. Le pregunta por las estimaciones de cuántas denuncias se pueden poner en Castilla y León por el lucro cesante, si hay algún dato. Y también la segunda pregunta, por otra parte, es cómo ve las declaraciones del vicepresidente IGEA respetando la decisión de presentar posibles demandas económicas por este tema, para añadir a continuación que lo importante es la sanidad. Bueno, vamos a ver. Empiezo por esta última. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con las decisiones que se han tomado sanitarias y siempre hemos dicho que había que compatibilizar sanidad y economía. Las cosas se pueden compatibilizar y lo estamos viendo. Hay ejemplos que son claros, concretos y concisos, como es la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? En ese sentido. Y estamos trabajando para que eso sea así. Eso, por desgracia, no ha sido así hasta el momento y realmente ha habido cierres perimetrales, ha habido limitaciones, ha habido restricciones de todo tipo y, lógicamente, si los negocios se tienen que cerrar por obligación, pues creo que tienen un derecho los empresarios, los autónomos, de reclamar lo que le corresponde por esa imposición de cierre.
Uno cierra cuando cree conveniente o cuando hay una mala gestión y te lleva a una situación límite en la cual tienes que cerrar. Pero cerrar por obligación, por una situación como esta, creo que los empresarios tienen ese derecho a ejercer esa y pedir esa responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas por el cierre al que se ha visto abocado y por los daños que se les ha causado. Y por otro lado, ¿cuántas denuncias puede existir? Esa era la primera pregunta, ¿no? Más o menos. Sí, las estimaciones, sí, de cuántas denuncias y si hay algún dato. Eso va a depender de cada uno de los empresarios y eso hasta el final no lo vamos a poder ver, porque aquí hay que ver cuál es el daño causado y si merece la pena o no merece la pena el presentar ese recurso de responsabilidad patrimonial. Entonces eso se va a saber al final cuando se presente el recurso y entonces sabremos los miles de empresarios que hay o los cientos de empresarios que hay o el número definitivo que hay, ¿no? En ese sentido, ahora mismo no podemos saber cuál es el número. La siguiente pregunta la formula Lidia Sainz de Onda Cero. ¿Cuánto cayeron las matriculaciones en Burgos en 2020? ¿Fue la provincia de Castilla y León en la que más cayeron? La matriculación en enero en Burgos cayó un 30%. ¿Y cuántos concesionarios hay en Burgos ahora mismo y cuántos empleos aglutinan? Pues si queréis para alusiones... Sí. Pues mira, por provincias, Burgos sí que lidera la caída en Castilla y León y el retroceso ha sido del 31,9%. Eso durante todo el 2020. Y nos hemos quedado en 4.018 coches en Burgos, ¿vale? Sí que ha sido una caída, porque por ejemplo Ávila o Zamora ha sido un poco inferior, pero todas estamos rondando un porcentaje, quizás nosotros un poco más, casi el 32%. Y comentaros que, bueno, la asociación, por ejemplo, la forman 14 concesionarios y alrededor de 1.000 personas trabajan directamente en Burgos, relacionadas con lo que es directamente los concesionarios de automóviles, ¿vale? Luego, aparte, lo que es industria auxiliar, podemos hablar algo más. Entonces, multiplicando por 9 provincias de Castilla y León, pues no sé en proporción, pero sí que es una cantidad bastante importante de gente que está trabajando y creando empleo y creando riqueza para esta comunidad, claro. No sé si algo más tiene que completar. Sí. Manuel Remón del Correo de Burgos pregunta si habrá ajustes de plantilla en el sector teniendo en cuenta la incertidumbre actual. Pues de nuevo, por alusiones. No puedo hablar por toda la asociación, obviamente, pero sí que es cierto que no ayuda en absoluto una caída de ventas el primer mes de enero del 50% con respecto al año pasado, porque es la mayor caída en España desde el año 89, desde que se tienen datos, estadísticas, es la caída más grande. O sea, estamos hablando de que es que nos hemos cargado, o sea, así de repente, claro, pretender que se mantengan los empleos, si durante el tiempo se va a mantener esta tendencia, va a ser muy complicado. Entonces, yo no sé si el Estado juega ya con esta cantidad o lo tiene calculado, pero obviamente no es la mejor noticia que cayendo un 50% de ventas se mantengan durante muchísimo tiempo los empleos. Obviamente habrá ajustes, claramente. La siguiente pregunta es de Inma Salazar, de Gente. ¿Cómo se está comportando el vehículo de ocasión? En situaciones de incertidumbre como la actual, ¿el cliente opta más por este tipo de vehículos o no? ¿O no hay grandes diferencias? Sí, realmente sí. Es el único sector o el único segmento que ha crecido más, ¿vale? O sea, antes la proporción era de vender 2 coches usados con respecto a uno nuevo y esta tendencia está cambiando un poco más, se está acentuando, de vender hasta casi 3 coches usados por cada vehículo nuevo que se vende. ¿Por qué sucede esto? Obviamente, tanto el poder adquisitivo como la decisión de compra del cliente en una situación de crisis se ve retraída y el poder adquisitivo de la gente y la incertidumbre hace que su desembolso económico sea inferior. Pero ¿cuál es el riesgo de todo esto? Que si solo compramos vehículos usados que ya tienen cierta edad, no conseguimos el objetivo de eliminar esos coches más contaminantes. Entonces, todos los planes de ayuda que estamos creando desde el Estado no estamos consiguiendo el objetivo, sino que esos coches que con el tiempo contaminan más y no generan más valor, porque obviamente ya están construidos, no estamos generando nueva industria, pues no es... Y es lógico porque el mercado reacciona porque las necesidades de los clientes se suplen así. Entonces yo puedo, una decisión de compra en la que tengo que gastarme 40, 50, 60.000 euros, pues igual digo, pues no lo voy a hacer y voy a irme a una compra mucho más sensata de menos dinero
pero obviamente eso para la industria y para el momento económico no es bueno. Marta Antón, de Televisión Española, pregunta ¿qué esperan de este 2021 en cuanto a ventas? Bueno, la previsión, yo esto te lo digo un poco a nivel nacional, también hemos tenido nuestros contactos, va a ser, durante el primer semestre del año va a ser muy malo. Son las previsiones económicas tanto de las marcas como de la asociación de Faconauto. Y la tendencia va a ser así, todo teniendo en cuenta qué va a ocurrir con el COVID y la apertura o la posible apertura, que todo va a depender de ello. Y esperamos un repunte siempre y cuando se mantengan las previsiones del gobierno diciendo que se va a conseguir ese nivel de vacunación y ese nivel de movilidad que se pueda aumentar. Porque sí que creen que puede ser un efecto de, no de rebote descomunal, pero sí podría haber una mejora. Todavía perderíamos cerca de un 15% con respecto al año 2019, por ejemplo, ¿vale? Pero no, o sea, no recuperaríamos los números hasta 2022, no recuperaríamos los números normales que podríamos tener en progresión desde el año 2019, que fue un año más o menos completo y sin COVID, por decirlo así, ¿vale? O sea, Entonces, recuperaremos algo en el segundo semestre si todo va bien, pero estamos comiéndonos pues, el golpe tremendo ahora y más lo que tenemos acumulado, claro. Y eso obviamente no es bueno. Y siempre y cuando se cumplan las previsiones que están diciendo, porque las previsiones más optimistas dicen que no vamos a llegar. Yo espero por el bien de todos que sí, pero no parece que vaya a ser. ¿Alguna pregunta más? Aquí ya no se han recibido por escrito ninguna más. No sé si alguno de vosotros quiere preguntar algo más. Pues si no es así, pues damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Carlos, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Hasta luego, Miguel Ángel. Un abrazo. Carlos, hasta luego. Hasta luego, Santiago y Natalia.